Amén, gloria al Señor. Entonces ayer, hablando con el pastor Ronnie, ellos a las 11:30 de la noche, 10 minutos al medianoche, entraron en el avión, iban a ir a Miami, y de Miami iban a llegar en la mañana a las 10 aquí en Medellín, pero sentaron en el avión por casi 3 horas y regresaron. Entonces en la mañana yo vi el mensaje, no volamos, y inmediatamente yo empecé a pensar y a pedir a Pastor Naldo, porque yo conoce que Naldo está dispuesto para ayudarnos a predicar la palabra de Dios. El pastor Ernest me estaba diciendo, mejor podemos hacerlo en línea, puedes hacer eso, pero encontramos que él iba a estar en el avión en el tiempo de la servicio. Entonces Pastor Naldo dijo, sí, yo vengo a ayudarte. Amén, gloria al Señor. Entonces vamos a recibir Pastor Naldo. Amén. Aleluya. Buenas noches. Amén. Es un privilegio de estar aquí en Itagüí, en esa iglesia. Es mi segunda vez que estoy acá. Tenemos un tema muy especial en esta noche, sobre los últimos días. Vamos a confiar en Dios para eso, que Dios nos va a hablar sobrenatural. Los últimos días. Vamos a confiar en Dios, que Él nos va a hablar muy específico en esa noche, que Él nos va a dar unas direcciones que necesitamos en ese tema de los últimos días. Es el título de mi sermón en esa noche, los últimos días y los últimos tiempos que estamos viviendo. Vamos a hablar de la pandemia que teníamos una pandemia que acaba de pasar, digamos, ya olvidamos de lo COVID y todo eso. Era una pandemia. Cuando sabe de, amén, guerra allá en Israel, ahora con Hamas, amén, eso es algo que está pasando en ese tiempo. También podemos ver Rusia contra Ucrania, que también está ahí constante con guerra y problemas con uno a otro ahí. También tiene muchas cosas que están pasando alrededor de nosotros, acerca de guerras, acerca de problemas, muchas cosas están pasando en ese mundo. Y llegamos en una época, en un tiempo que mucho no le da cuenta que estamos en los últimos tiempos. Una de esas cosas es económicamente, el mundo también está yendo en un lado que también va a ser algo mundial, que va llegando en problema de economía, en la economía de ese mundo. También tenemos orden mundial, que también va a ser algo en esa época, creo yo. El gran reinicio, que también va a pasar. Todo eso son cosas que están, como se dice, ahí encima. Uno está viendo eso, uno está leyendo, está viendo un poquitico de eso. Pero no estamos en la tribulación cuando creen eso en esa noche. No estamos en como dice, en la tribulación. Nosotros nos vamos antes del rapto cuando creen eso en esa noche. Porque Dios tiene algo milagroso para nosotros. Primero que llega el momento que todo se parece como ya no hay modos más, ya fuimos, amén. Ya fuimos de ese mundo que la Biblia se habla de un rapto, es que Cristo va a regresar para alcanzar su pueblo, para recoger a su pueblo. Hasta la Biblia se habla de en ese tema, amén. Se recuerda el tiempo de Noé. Y recuerda el tiempo de Noé, que también pasaba que todo estaba fluyendo cuando hay ahora guerra en Israel y Hamas. Todo está aún funcionando, aún comemos arepa, aún comemos un churia, amén, aún todo sigue cuando dice amén. Pero cuando uno menos espera, llega Cristo de vuelta.
Y eso es muy importante para tener eso en cuenta, porque el tiempo de Noé era lo mismo. Había un momento, Noé, hágate una arca, y todos estaban ustedes locos aquí en ese desierto, un arca y todo eso. Pero cuando menos esperaban, había un momento, amén, que ese agua llegó a esa tierra y había un arca ya listo para Noé y su familia. Eso es muy importante, estar listo por la venida de Cristo Jesús. Ahora Dios está en control. ¿Cuándo creen eso en esa noche? Viendo todo eso lo que está pasando en todo ese mundo, de Israel hasta China, hasta Rusia, que tiene problemas, que tiene guerra, todo es aún bajo del control de Dios, nuestro Dios, el Dios Todopoderoso. Y Él es el Dios de paz. ¿Cuándo creen eso en esa noche? Pero eso la Biblia dice en Juan 14, versículo 1. Si tiene tu Biblia o tiene un, ¿cómo se dice? Lapicero, amén, escribe. O su teléfono escribe textos. Vamos a ver muchos textos en esa noche y confiamos en Dios por su guía en esa noche. Juan 14, versículo 1, la Biblia dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Pues no tiene, digamos, esa ansiedad, no tiene, digamos, esos momentos de turbulencia en tu corazón. Siga en paz, siga en tranquilidad. Dios tiene el control, amén. Yo recuerdo una persona me llamó uno de esos días y había muchos derrumbes y había, ¿cómo se dice? Digamos, el charco estaba lleno, mucho tsunami, agua, y una persona me llamó: usted está escuchando lo que está pasando en ese mundo y todo, y el avión se cayó y eso. Yo digo muy tranquilo: sí, yo lo escuché. Sí, pero no te da ansiedad y eso. Yo no, porque conoce la palabra de Dios, que me dice muy tranquilo: no te turbe. Amén, no se turbe nuestro corazón. No tenga miedo, porque Dios es en control. Y en el fin del culto vamos a ver ese tema, porque es muy importante de estar listo por el momento que Cristo llega, que podemos ir con Él. Cuando dice amén en esa noche. ¿Cómo debemos saber que estamos en los últimos tiempos? ¿Cómo debemos saber? Uno dice: es por medio de, amén, las guerras. Amén. El otro dice: por la economía. Uno dice por la pobreza que está pasando. El otro dice: es por medio de todas esas cosas que estamos viendo, que, amén, esas son las cosas que Dios dice que Cristo va a venir. Todas son verdades. Pero una de esas cosas que podemos ver también es Israel. O digamos también los judíos. Esos son, digamos, también esa, ¿cómo se dice? Esa nación que Dios escogió como una historia, pero también da, digamos, la guía por la venida de Cristo Jesús. Es algo muy importante. Vemos la historia de dos generaciones. Esa primera generación fue, digamos, una generación que era escogido por Dios. Esa generación fue escogido por Dios. Los judíos están escogidos, aún escogidos por Dios. Pero en esa época eran escogidos, pero rechazaron a Cristo Jesús. Porque Dios dio su único hijo, cuando saben en eso, para morir para nosotros en esa cruz. Y lo que pasó es que ellos rechazaron a Cristo Jesús. La Biblia dice: realmente Cristo vino como la oveja de Dios, y los judíos, digamos, su pueblo mismo, lo rechazaron a Él, y sacrificamos ya ovejas. No aceptaron esa oveja principal que Dios ha dado para cada uno de nosotros. Cuando dice amén en esa noche. Entonces el pueblo de Dios mismo, los judíos, rechazaron la respuesta de esa generación. Era eso, es la oveja que es Cristo Jesús. Entonces Cristo dice a ellos: hipócritas.
Porque ellos no aceptaron lo que Dios ha enviado, es su único Hijo para nosotros. Lucas 12, versículo 56, la Biblia dice: hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Cómo no distinguéis este tiempo? ¿Cómo no puede distinguir lo que Dios ha enviado? Es su único Hijo para estar ahí con ellos y realmente ser, digamos, Mesías para cada uno de nosotros. Ellos no reconocieron ese tiempo. Además, ellos rechazaron el tiempo por más estar en su religión, siguiendo haciendo sus religiones, sus rituales y manteniendo ley, y rechazaron a Cristo Jesús. Es muy importante ver, porque esa misma generación, en Mateo 23, versículo 37, la Biblia dice: amén, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Pues están matando a los que son de ellos. Eso es lo que hicieron en esa generación. Una generación escogido. Esa misma generación estaba, amén, ¿cómo se dice? Amén, matando a los profetas. Que es una profeta tremendo, es Cristo Jesús, el mismo. Lo puede leer en la casa de Mateo 23, versículo 37 hasta el 39. En la casa, la Biblia dice ahí, amén, sobre esa generación que rechaza a Cristo Jesús, el mismo. Es muy importante porque en el fin del texto, versículo 39, la Biblia dice: bendito el que viene en el nombre del Señor, que va a venir en el nombre del Señor. Y ellos rechazaron al pueblo de Dios. Eso es, digamos, ellos rechazaron a la oveja que es Cristo Jesús para ellos. Uno de esos otros que hicieron esa generación es en Lucas 19, versículo 41. Se habla de un momento de Lucas 19, versículo 41. Habla de que Cristo lloró por Israel, por Jerusalén. Cristo estaba llorando por Jerusalén en un momento que Él estaba ahí, digamos, la Biblia dice que cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. La Biblia dice que al menos conociendo, Cristo Jesús estaba llorando por Jerusalén. ¿Cuándo sabe que Cristo va a regresar? Jerusalén es muy importante. Hay toda una batalla en Jerusalén por los musulmanes, amén, y los ¿cómo se dice? Judíos, y quién va a ser ahí. Y tenemos que tener el templo ahí y todo eso, porque Jerusalén, digamos, es ese tiempo, digamos, el reloj que Dios está dando es ahí en Jerusalén. Es muy importante entender todo eso, lo que Dios está diciendo. Amén. Usted puede leer en la casa también Lucas 19, versículo 41 hasta el 44. Ahí puede leer todo ese texto que te da, amén, instrucción de cómo Cristo estaba viendo todo eso en el tiempo de eso. Mateo 24 es uno de esos textos que, si no lo conoce, sería bueno leer en Mateo 24. Mateo 24 da, digamos, una compilación de cómo funciona todo eso, de esa venida de Cristo. Es uno de esos textos
que me encanta ver y leerlo y ver cómo es. Mateo 24. Yo quiero darte ese, momento de leer en tu casa. Lee Mateo 24 en tu casa. Lee todo ese pedazo. De 1 hasta el fin. Léelo y volver a leerlo otra vez. Y si tiene pregunta, ahí es el pastor Tony Arroyo o el pastor Tillman. Amén. Y haz preguntas. Porque es muy importante saber el tiempo que estamos viviendo. Los últimos tiempos. Es muy importante entenderlo y también funcionar a través de ese tiempo. Eso significa una vida en Cristo, funcionando en la presencia de Dios, dedicando a nosotros en las cosas de Dios. Eso es muy, pero muy importante. La Biblia dice en Mateo 24, versículo 1 y 2, cuando Jesús salió del templo y se iba, acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Pues todo eso es un momento que estamos viendo, uno de esos, cuando empezaron el pastor Tony puso todos esos templos, pantallazos. Uno puede ver que va a llegar un tiempo, ya llegó ese tiempo, que ya derribaron todo ese templo. Y ahora estamos en esa época que Cristo ya se fue, ya está, digamos, a la mano derecha del Padre Celestial. Está, como la Biblia dice, ya fue a arreglar el cuarto para nosotros, amén. Nuestro cuarto principal allá, amén. Si tiene un cuarto muy pequeño acá o una casa grandote, no importa, porque la del cielo es mejor, amén. Gloria a Dios. Y eso es muy importante, porque eso nos da un entendimiento que todo va a terminar aquí en ese mundo, que ninguna piedra va a quedar, todo va a terminar. Pero es muy importante de estar dedicado en las cosas de Dios, como la Biblia nos enseña en Mateo 23. En Mateo 23, la Biblia nos enseña en el texto de Mateo 23, versículo 36. Y la Biblia nos da el texto, Mateo 23, versículo 36, perdón. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Todo esto vendrá sobre la generación de ese tiempo que Dios estaba hablando. Esa generación, todo eso vendrá en Mateo 23, versículo 36. Es muy importante que Dios promete que todo eso va a ser en el tiempo, en esta generación. Ahora, una generación es muy importante para entender. Si busca en tu Biblia o si puede escribir en tu, donde está escribiendo en ese momento, puede ver, digamos, en Salmos 90, versículo 10, puede guardarlo en tu... también lo tiene, pastor, es bien preparado. Amén. Salmos 90 se habla de esa generación. Se habla de, digamos, los días de nuestra edad. Son 70 años. Ya pasó la mamita, ya pasó esa época. Amén. Amén. Yo creo que hay más. Amén. Que pasaron ya esa época. Pero la Biblia dice, y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos, amén. Ya pasó, ya termina esa vida. ¿Cuándo sabe que esa vida, con esa carne, con ese cuerpo que tenemos, es una vida temporal? Nuestro alma es muy importante para Dios.
Yo creo que el diablo también está luchando por nuestro alma, pero seguimos en Cristo porque Dios está peleando, luchando para cada uno de nuestro alma, porque el alma es más importante para Dios. Esa generación no hizo caso a Cristo Jesús. Cristo estaba con ellos, con los judíos, y él no hizo caso a Cristo. Permanecieron en sus tradiciones, en sus rituales, en sus religiosos. No sea un religioso en esa noche. Sea una persona que tiene relación con Cristo Jesús. Por teniendo religión, uno dice, bueno, voy al culto el domingo de la mañana y ya en 8 días vamos otra vez. Es como un ritual, no, venimos a la iglesia para esperar algo poderoso de Dios. Porque Dios es todopoderoso, amén. Y eso es muy importante porque la segunda generación es muy importante. Es una generación que busca en momentos cómo llegar más cerca de Cristo Jesús. En esa generación que estamos viviendo ahora, es una generación que por medio de todo lo mal que está pasando en ese mundo, uno va buscando más de Dios. Pero hay gente que aún rechaza a Dios, amén. Pero hay gente que está buscando de Cristo Jesús, y yo espero de todo mi corazón que nosotros acá, como estamos aquí sentados, que somos gente que está buscando total de la presencia de Dios. Y una de esas cosas podemos ver en la palabra de Dios. La Biblia dice que se habla de un árbol. Ese árbol es muy importante. Se trata como de Israel. Sabe que todo de lo que se habla en la Biblia, se habla de los judíos, Israel, y llega, digamos, los cristianos, que son las personas que convirtieron, aceptaron a Cristo. Hasta los judíos tienen que aceptar a Cristo un día, amén. Pero es muy importante entender que es como que Israel es una higuera, dice la Biblia. Es un árbol que nace, que crece, Mateo 24, versículo 32. Y ese texto se habla de, la Biblia dice, de la higuera. Aprended la parábola cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas. Sabéis que el verano está cerca. Pues cuando ya está viendo todo lo que acabamos de mencionar en el inicio del sermón, todas las guerras y todo eso, la Biblia dice la segunda generación en la que estamos viviendo. En esa generación es muy importante porque vamos a llegar en un momento que digamos, árbol es Israel, que ya está, digamos, esa hoja ya está botando todas las hojas, y va a llegar el tiempo que el verano está cerca el momento de Cristo Jesús. Tenemos que vivir una vida que siempre está recordando el momento que Cristo va a regresar y va a venir. Un país en un día. ¿Cuándo sabe que puede, amén, uno no puede decir, vamos a formar, no teníamos, digamos, esa generación, Israel, y vamos a formar esa generación en un día? ¿Cuándo sabe que eso es imposible para el hombre? Pero para Dios es posible. Porque la Biblia nos enseña en Isaías 66, amén. Primero que llegar a Isaías 66, podemos ver debemos ver sí, eso está bien, amén. La Biblia dice en ese texto, ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? Concebirá la tierra en un día. Nacerá una nación de una vez, pues de cuánto Sión estuvo, de parto dio a luz sus hijos. Esa generación
La única generación en ese mundo que nació en un día, la Biblia dice, y nacería en una nación en una vez, es Israel. Pues por cuidado como hablamos sobre Israel, porque es un momento que Dios nos da, digamos, esa respuesta. Podemos ver ese mapa y podemos ver ahí esa cosita rojo es Israel. Puede ver una cosa pequeñita rojo ahí. Eso es Israel. Si va a medirlo, puede ver que puede ser 52 veces esa imagen de Israel cuadra 52 veces en Colombia. Puedes cogerlo y ponerlo en Colombia 52 veces. Tan pequeño es Israel. Israel también es, si podemos compararlo con Colombia, eso es como 52 veces pequeño. Y también tiene 41 millones de habitantes. Israel tiene 9 millones. Pues Colombia tiene 41 millones. 51 ya. A ver, pero Israel tiene 9 millones. Es como acá en Colombia decimos así, allá en Holanda decimos así, pero acá es así. Es como pequeñito. Pero esa nación tiene tanto poder porque hay un Dios grande detrás de él. Y por eso es muy importante. Ahora, cuando hablamos de, digamos, Isaías 66, versículo 8, que acabamos de ver, ese texto estaba escrito 700 años antes de Cristo. Estaba escrito ya años atrás que eso iba a pasar, eso iba a suceder, que eso iba a pasar. Ya estaba escrito ya años. 14 de mayo 1948 fue Israel nación, un país en un día firmaron y ya, ahí es esa nación Israel. Es muy importante entender que Dios tiene su manera de trabajar, más en esos tiempos, que tenemos que considerar muy sincero y serio nuestras decisiones. Ahora seguimos en esta noche. Porque el diablo también siempre quiere destruir a los judíos. Ahora está bien una guerra y todo. Yo no quiero ir mucho en esa guerra, pero puede ver esa guerra. Siempre se trata de destruir y terminar con Israel. Se trata de destruir y terminar con ese pueblo de Dios. ¿Por qué tiene tanto odio sobre ese pueblo? Porque hay todo eso. Se trata, amén, de un pueblo escogido de Dios. Y cuando algo es escogido de Dios, siempre hay un ataque. Llevamos eso más cerca de nosotros. Usted es escogido de Dios en esa noche. Por estar escogido de Dios, siempre hay un ataque. Por eso esa cosa pasa en la vida, porque yo no te desmaya, no te desanima de seguir viniendo a la iglesia, buscando de Dios, porque ese tiempo es el tiempo de más agarrar a Dios, es mejor. Porque muchos piensan, ya eso, recuerda el tiempo de Noé. Él estaba trabajando en una arca. Ese arca se parecía como, está loco. Uno dice que usted viene a la iglesia, está loco, yendo a la iglesia. Ahora, el viernes, ¿sabe qué hacemos el viernes? Eso hace uno el viernes. ¿Qué hace uno en la iglesia el viernes? Pero yo quiero decirte que se trata como loco. No. Somos bien en nuestra mente. Somos más, alegre, contento. Ese paz, ese amor, ese cariño que nosotros encontramos, ellos no lo tienen. Están buscando en una botella y no lo encuentra. Y Cristo más aún está buscando a esas gentes. Está buscando a nosotros para ayudar a esas gentes. Por eso, ahora quiero ver
muy importante. Isaías, ya pasamos eso. Israel es el reloj de ese mundo. Israel es el reloj de ese mundo, quiero decirte. Es muy importante entender eso. Porque lo que pasa ahí, eso va fluyendo en ese mundo. Si puedes ver, todo se trata de Israel. Había una guerra allá, no había, digamos, primeramente esa pandemia. ¿Sí lo puede recordar? Y en esa pandemia estamos ahí, el COVID y todo, y tapabocas y todo eso. Y primero que nosotros volteamos, Rusia atacó a Ucrania. Todo estaba en Ucrania y todos olvidaron de poner su tapaboca. Amén. Y ahora estaban en Rusia y Ucrania, estaban haciendo su guerra. Israel, jamás, todos olvidaron de Ucrania y Rusia. Porque Israel tiene algo ahí, digamos, es ese reloj profético de Dios. Eso es Israel. Israel, cuando cosas pasan, vamos a ver el reloj de Dios. Ahora, hay muchas, digamos, si trata de ese tema de los últimos días, últimos tiempos, yo no puedo predicar en una prédica y contándote todo. Cuando dice amén. En una prédica no puede entender todo. Por eso el pastor Tony organizó como 3-4 noches, actividades de eso para que uno pueda ser edificado. Y atender ese tema, amén, con delicadez. Pero es muy importante el rapto. El rapto es el momento, porque primera generación no aceptaron a Cristo, rechazaron, digamos, judíos. Segunda generación, estamos viviendo, llegamos a un momento que Cristo ya es momento que, digamos, ¿cómo se dice? Una persona embarazada va a dar a luz. Ese momento está como llegando. Y tenemos que vivir en cuenta que cuando el rapto llega, cuando el momento llega que Cristo regresa, la Biblia dice que como ya. Amén. ¿Cómo se dice? Cierra el ojo y lo abre y ya. Ya se fue. Es eso que no tenemos ese tiempo de decir, hermano, te perdono. Ya es tarde. Ahora es el tiempo de perdonar. Estamos viviendo, la Biblia dice no por ley, sino por gracia. Cuando dice amén. Porque estamos viviendo por gracia. Es gracia que podemos perdonar a nuestro hermano o hermana. Que podemos pedir a Dios perdón. O si está, digamos, apartado de Dios y no está en la presencia de Dios. Ese es el momento. Primero que el rapto llega. O primero que Cristo regresa. Es muy importante. Su palabra es inspirada del Espíritu Santo. La palabra de Dios, esa Biblia que cargamos, que tenemos, es inspirada del Espíritu Santo. No es el hombre que estaba ahí, digamos, borracho, sentado y dice, puedo escribir, Dios te ama, y ya, no. Es el Espíritu Santo dando a un discípulo, dando un apóstol, dando un hombre de Dios esa inspiración del Espíritu Santo muy específico para que hoy podamos estar sentados aquí y atendiendo esa palabra de Dios, porque eso es muy importante. Una de esas cosas es la esperanza. Voy terminando en esa noche. Primera generación la rechazaron. Segunda generación no vamos a rechazar a él. Pero tenemos que entender que tenemos que vivir en esa esperanza que Dios nos quiere dar. Es una vida en esperanza, es muy importante. Una otra es santificación. Viviendo una vida pura, purificado en la presencia de Dios. Una vida que quiere vivir una vida recto, sincero, honesto en la presencia de Dios. Si hablamos del rapto, si hablamos del tiempo, si hablamos de los últimos tiempos, no hay tiempo para hacer juegos con Dios. Yo soy una persona que siempre, cuando estoy predicando o hablando, yo estoy riendo y todo eso. Pero a ese momento cuando hablamos de rapto, no hay risa. Tenemos que ser sinceros, tenemos que ser serios en las cosas de Dios.
Eso es muy importante terminando en esa noche, porque una de esas cosas es el evangelismo. El evangelismo es tratando de ganar una alma por la presencia de Dios. ¿Cuánta gente rodeada de nosotros no saben que Cristo va a regresar? Usted y yo sabemos eso. O digamos, de hecho no sabía, ahora en esa noche lo sabe. Y la Biblia nos enseña en el último texto, 1 de Tesalonicenses 5, versículo 9, la Biblia dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de Cristo hay salvación. No hay ningún otro método para alcanzar salvación. Allá en Holanda, venimos de Holanda, Países Bajos, allá hay muchas religiones, como musulmanes, budistas, hay los que están de Hare Krishna, amén, algo india, algo así, hay muchos, y se marchan en la calle con sus, volantes, evangelizando, hablando, pues venga ahí, venga, vamos a hacer yoga y esas cosas. Y esa gente están ganando alma para el diablo. Nosotros tenemos que ganar alma para Cristo Jesús, amén. Salvación es muy importante. 1 de Tesalonicenses 5, versículo 9, la Biblia dice, porque no nos ha puesto Dios para ira. Ese texto me dice que tribulación no es para nosotros. Cuando llega esa gran tribulación, digamos, que todo va mal en ese mundo, ya nos fuimos. Ya volamos, como la palabra dice. Ya no estamos acá, porque Dios no nos ha puesto para ira, para que estamos en esa ira, que podemos estar en la presencia de Dios, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay ningún otro nombre que pueda alcanzar salvación. Ningún otro nombre, amén, gloria a Dios. Solo Cristo puede salvarnos por eternidad, que todos nosotros necesitamos. En esa noche vamos terminando en oración. Yo quiero darte un reto, un desafío en esa noche. Es muy importante de tener en serio nuestra salvación. Nuestra salvación es muy importante en todo lo que hacemos, digamos, todas las decisiones que tomas, todos los pasos que vas dando desde hoy. Sería desde ayer, amén. Pero desde hoy tenemos que decir, hey, yo voy a dar ese paso, pero en salvación. Paso en salvación significa un paso en fe, un paso que sigue la voluntad de Dios y siguiendo ley, digamos, la gracia de Dios. Porque ese rato va a venir, Cristo Jesús va a regresar. Primera generación ya lo rechazó. Segunda generación vemos templos y todo eso que estaban trabajando. Pero ahora estamos viviendo en esos últimos tiempos. Tenemos que ser muy disciplinados en la presencia de Dios. Ora todos los días. Lee la palabra de Dios. No te pierdas su servicio, su culto. Amén. Pero es tan temprano. Somos una iglesia que empieza 10:30. Amén. Allá en Aranjuez hasta 11 de la mañana. Vamos a servir a Dios serio. Tómate una decisión en esa noche, en tu corazón. Ninguno tiene que verlo, porque la Biblia dice cuando ora en tu cuarto. Amén. Es algo personal con Dios. En esa noche quiero darte ese reto, ese desafío. Toma una decisión sincera, honesta en la presencia. Dios, yo voy a dar mi paso en tu presencia, en pasos en salvación. No voy a dar, yo voy a mentir un poquito para. Eso me pasó uno de esos días, terminando. Yo recuerdo muy bien que fuimos a comprar 20 sillas más para la iglesia y estaba ahí en el centro y el muchacho me dio 5 sillas. Yo fui y regresó para tomar los otros 15. Pero cuando él estaba poniéndolos, yo también ayudaba a él insertando esos
vacías en el carro y él puso 16 sillas. Yo tenía que tener 15, él puso 16. Y yo estaba, yo digo, hey, yo creo que usted puso uno de más. Y él dice, pero no, yo puse 15, yo creo que usted puso uno de más. Yo lo puedo utilizar, ningún problema, pero no es sincero. Entonces él vio contando y sacó una silla. Yo digo, esa sí lo puedo poner en el podio. Man, yo lo podía utilizar, pero es muy importante sinceridad. Dios está viendo nuestros pasos en salvación, en todo lo que hacemos. Yo no estoy hablando solo de una silla, estoy hablando de ese concepto de salvación. Amén. Vamos a terminar una oración en esta noche. Vamos a inclinar nuestro rostro, cerrando nuestros ojos. Padre amado, te damos gracias por tu misericordia y tu presencia. Gracias por todo lo que has hecho, lo que va